Principio del Evangelio según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Segundo domingo de Navidad. El texto que hoy nos presenta el Evangelio es el prólogo del Evangelio de San Juan, una página muy particular del Evangelio. No es Jesús el que habla, ni se relata algún hecho de su vida de modo semejante al resto del Evangelio. El evangelista en lenguaje poético nos habla de los orígenes de Jesús y de su venida hacia nosotros. Es un himno en el que con profunda admiración y alegría se nos dice que este recién nacido no es otro que el Hijo de Dios hecho hombre, el Verbo, la palabra misma de Dios, que ha existido siempre y que es el mismísimo Dios. ¿Por qué este himno se refiere a Cristo diciendo que Él es el Verbo de Dios? En el principio estaba el Verbo. Estas palabras nos recuerdan aquellas otras con las que empieza la Biblia en el libro del Génesis. Allí se nos enseña que Dios hizo todas las cosas por su palabra. Dios dijo y las cosas fueron hechas. Dios tiene una palabra omnipotente, una palabra que expresa dinamismo, fuerza, que cumple inexorablemente lo que dice, una palabra llena de vida. No es cualquier palabra, sino un verbo, el verbo. Por eso, para expresar la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, se lo llama a Cristo Verbo de Dios. Las palabras, los verbos que salen del corazón de una persona expresan su intimidad, revelan su corazón. En este caso, el Verbo del Padre manifiesta al Padre. Y en este Verbo omnipotente, en el Hijo eterno del Padre, se encuentra la luz y la vida. La creación que Dios obra por su Verbo es un despliegue de luz y vida que vencen la oscuridad y la muerte. Así pues, todo el mundo ha surgido a la existencia por la fuerza del Verbo de Dios. Por eso toda la creación nos habla de Dios, porque nos remite a su poder. Y por eso, contemplando todo lo que existe, podemos escuchar a Dios, que silenciosa pero maravillosamente nos habla por sus criaturas. El cielo estrellado, el amanecer y el atardecer, la majestuosidad del mar inmenso, la belleza de un paisaje, nos hablan de que hay alguien con mayúsculas detrás, sin ninguna duda. Pero ante esta presencia los hombres reaccionan diversamente. Algunos
Admirados de estas obras, las adoran como a dioses, el sol, la luna, las estrellas. Otros andan tan tristes y abatidos que ni siquiera levantan la cabeza para verlas. Si contemplasen la grandeza de la creación solo por un momento, descubrirían que Dios les está hablando. El Verbo estaba en el mundo, pero el mundo no lo conoció. Pero Dios no renuncia a dialogar y a compartir con nosotros, y nos habla de un modo aún más claro. Nos lo dice la segunda lectura. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por su Hijo. Dios se elige un pueblo, Israel. Le envió mensajeros de parte suya, patriarcas, profetas, Moisés. Les dio a conocer su palabra, que al venir al mundo venía a su casa. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Israel no supo reconocer al Salvador. Pero Dios no renuncia, no se rinde. Nos hablará tan claramente que nos dejará sin argumentos. Ya que no queremos escuchar su voz en la creación ni en los profetas, Dios enviará su verbo, su palabra personal y definitiva, para que nos hable de un modo aún más claro. El verbo se hace hombre como todos nosotros. Se hace carne, concepto que en la Biblia indica toda la debilidad inherente a la condición humana, incluido el dolor y la muerte. Sin dejar de ser lo que era, comenzó a ser lo que no era. Jesucristo, nacido en Belén y recostado en un pesebre, es el Verbo todopoderoso de Dios, Verbo que creó el mundo, que existe desde siempre, que es Dios, Verbo que de tantas maneras ha querido hablar a los hombres, que se han negado al diálogo. Después de esto, Dios Padre ya no hablará más. En el Verbo hecho carne nos ha dicho todo, nos ha contado todo, nos ha dado todo. Ya no los llamo servidores, nos dirá el mismo Jesucristo. Los llamo amigos. Todo se los he dado a conocer. Llegará el momento en que los hombres tomaremos a este recién nacido por nosotros y por nuestra salvación y lo clavaremos en una cruz. Allí comprenderemos hasta dónde llega el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Al hacerse hombre débil como nosotros, el Verbo no dejó de ser lo que era, el mismísimo Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Viene a buscarnos para elevarnos. El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre comience a ser hijo de Dios. Al hacerse Él de nuestra raza, todos comenzamos a ser familiares de Dios. Así pues, el Verbo de Dios nos habla nuevamente, clarísimamente, en nuestra lengua. Todos estamos invitados a acercarnos al pesebre para ver al recién nacido. Su presencia tiene que hacernos reflexionar. En este niño, Dios nos está diciendo que nos ama, y hasta dónde nos ama. Nos está pidiendo que dejemos nuestro egoísmo e indiferencia, que nos abramos a Él y a los demás hombres. Nos invita a todos a ser la familia de los hijos de Dios. Dios podría haberlo tenido todo y prefirió venir sin nada. A todos los que viven metidos en su mundito, en sus cosas, y no salen de allí, el niño recién nacido los invita a levantar la mirada para descubrir a Dios y a sus hermanos. Al presentarse tan frágil entre nosotros, Dios nos quiere pegar un sacudón. Él está entre nosotros, somos sus familiares, aprendamos a descubrirlo. Descubramos su salvación que es para todos en este día en que los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Amén.